Mi nombre es Juan Espinosa, soy emprendedor serial y además también docente de las maestrías de emprendimiento, innovación y de liderazgo en transformación digital de acá del CESA. Antes de iniciar, quiero recordarles un poco la importancia de mantener sus micrófonos apagados. La dinámica de las preguntas es que la idea es que las hagan por el chat. Yo las voy a ir anotando y al final de la sesión vamos a tener un espacio para responder esas preguntas. Para los que están en Facebook Live, pueden comentar dentro de la grabación, pueden comentar sus preguntas y nosotros las vamos a ir recogiendo. Y un poco para ir ya al tema de la charla de hoy, uno de los retos más críticos que todo emprendedor enfrenta es lograr conseguir los recursos que necesita para el montaje, la operación, desarrollo y crecimiento de su empresa. Esta charla está un poco orientada a identificar y a dar a conocer esos mecanismos de financiamiento que permitan la consecución de dichos recursos y poder así escalar y lograr la sostenibilidad de los emprendimientos. Hoy vamos a tener como speaker invitado a Luis Felipe Giraldo. Él es inversionista en más de 15 empresas del sector de tecnología, e-commerce, entretenimiento, transporte, alimentos, turismo, educación y financiero. Y además también es managing partner de grandes patrimonios. Entonces, Luis Felipe, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy. Juan, ¿qué más? ¿Cómo vamos? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, un poquito lejos, la verdad, pero sí, sí lo escuchamos. Un poco lejos. Déjame Pues, muevo el micrófono. ¿Ahí qué tal? sí, mejoró. Sí, me confirmas si no le quito el micrófono externo a este aparato. Listo, no, creo que por ahora está bien. Listo, súper. Juan, pues gracias por la invitación. Sé que este tiempo es corto, entonces le voy a dar aquí compartir pantalla. Y me confirman si están viendo ahí la pantalla. Ya se está compartiendo y ya la podemos ver, Luis Felipe. Listo, perfecto. Entonces, si quieres, vayamos al grano para que esto le podemos sacar mucho provecho a esto. Voy a tratar de hacerlo. Esto va a ser una ráfaga de temas y de conocimiento y lo voy a hacer rápido para que nos quede tiempo también al final de resolver pues, las dudas, preguntas que puedan haber. De nuevo, Juan y la universidad, muchas gracias por la invitación, por permitirnos pues, compartir un poco del conocimiento de todo lo que hemos aprendido en estos años. Y arranco contándoles un poquito sobre mí. Mi nombre es Luis Felipe Giraldo, como les decía, yo nací en Pereira por los momentos difíciles que vivió el país, la violencia, nos tuvimos que ir a vivir a Estados Unidos, salimos pues corriendo literal. Y allá tuve la oportunidad de estudiar, de terminar colegio, universidad y hacer mis primeros pinitos en una primera compañía que creamos allá. En el 2007, 2008 decido regresar a Colombia y a partir de ese momento hemos empezado a hacer diferentes cosas, entre ellas crear nuestras propias compañías. Una de las cosas más bonitas para nosotros, algo que nos encanta hacer es apoyar otros emprendedores y una de nuestras formas de apoyarlos es invirtiendo en startups o en compañías, no necesariamente solo en startups ni compañías de tecnología. Y eso es un poco lo que les quiero compartir. Nosotros hemos invertido en 38 compañías de todos los colores, de todos los sabores, grandes, chiquitas, medianas, de tecnología, restaurantes, de servicios, de consultoría, de llantas, de productos para el pelo, turismo, créditos por internet, ahí hay de todo. Y lo que quiero compartirles ahora es un poco de ese aprendizaje y no nos las sabemos todas, no las hemos vivido tampoco todas todavía y en muchas de ellas hemos utilizado diferentes mecanismos para financiar sus crecimientos. Algunas han crecido lento, otras han crecido de una manera muy rápida y eso es un poco lo que les quiero compartir. Hoy en día colidero con mi socia una compañía en el
mercado las llaman cocinas ocultas, dark kitchens o dark stores. Y lo que nosotros hacemos aquí es ayudar a marcas a llegarle a su cliente final. Somos una solución para que con todos nuestros mecanismos de almacenamiento, recepción de pedidos y logística de última milla le puedan ofrecer a sus clientes entregas muy rápidas, desde productos alimenticios hasta otro tipo de productos. Y en estos 11 años, 12 años ya hemos podido acompañar muchas empresas. Las compañías de nuestro portafolio facturan más o menos 280 mil millones de pesos, 2.000 empleos directos creados, y hemos levantado más o menos 80 millones de dólares. Esto es inversión directa en equity. No estoy hablando aquí de otros instrumentos de financiación, que es lo que vamos a ver a continuación. Para los que en algún momento les ha tocado alguna conferencia, charla conmigo, saben que soy un abanderado del emprendimiento, lo defiendo a capa y espada. Creo que el emprendimiento nos permite transformar la realidad de muchas personas de una manera muy acelerada. Por eso me encanta, y es el mejor momento para emprender en Colombia y en América Latina. Todas las condiciones están dadas, todo está dado en este momento. Entonces, pues aprovechémoslo. Y ahora sí, arrancando, ¿por qué buscar financiación? ¿Por qué se busca? Y para algunos esa financiación puede ser una financiación más rápida o una financiación que les permita crecer simplemente de una manera un poco más orgánica. Y normalmente los motivos por los cuales uno busca financiación es porque o quiere ir muchísimo más rápido de lo que su modelo orgánicamente le permite y no quieren esperar las utilidades para crecer con la propia caja, o lo que es un poco más común es que el modelo de negocio no está diseñado para crecer de manera acelerada, y esto es muy común con los negocios que son más B2B, donde no tenemos líneas de crédito con nuestros proveedores, y ahorita lo vamos a ver. Nosotros en el 2000, como les contaba, 2009 aproximadamente, empezamos a levantar nuestras primeras rondas o conseguir nuestras primeras financiaciones. Y del 2008-2009 al 2013 más o menos, salíamos a darnos golpes contra el mercado, y a partir del 2012, 13, por ahí 14, quizás nos dimos cuenta que todos los procesos de consecución de financiación, fuese equity, deuda o mixto, eran normalmente el mismo proceso, y es lo que hemos tratado de plasmar en esta diapositiva. Y es que el proceso normalmente es muy similar al que están viendo aquí, y dentro de eso, pues uno de los puntos es definir el plan de expansión o para qué voy a utilizar la plata. De allí paso al paso 2, que es realizar ese alistamiento financiero, que no es nada más que montar mi flujo de caja de 12, 18, 24, si son muy juiciosos y tienen medio bolita de cristal, a 3 o 4 años. De ahí definimos los términos, y esos términos van a terminar siendo los términos de la financiación, sea equity o sea deuda o sea mixto, de acuerdo a la estructura de capital que ustedes estén pensando, definiendo. Pues definimos si va a ser deuda, cuánto, de qué tipo de jugadores; si va a ser equity, cuánto, si la financiación que requiero es de 100 millones, quizás 50 de deuda y 50 de inversionistas, o 30 de deuda, 30 de inversionistas y 30 de un mecanismo alternativo. Luego salimos a hacer prospección de fuentes de capital, dependiendo de la estructura de capital que definí, del tipo de fondeadores. Luego empieza algo que se llama debida diligencia, que dependiendo si es un inversionista, quiere entrar muy a profundidad, y si es más un prestamista, un banco, entidad financiera, o un privado que les va a prestar plata, pues les va a pedir algunos documentos, quizás no tan largos como un inversionista. Y finalmente se firma el contrato, sea un contrato de compraventa de acciones o de mutuo, dependiendo de si es un crédito, y recibimos el capital. Pero lo que entendimos con el tiempo es que todas las rondas eran muy parecidas. Todas las financiaciones se parecían mucho a esto, no importara qué mecanismo yo utilizara.
De lo más importante en ese proceso es definir o entender para qué necesito la plata, para qué es que me voy a gastar la plata, en qué es que me la voy a gastar. En muchas ocasiones simplemente pedimos plata por pedir plata, por tenerla ahí, y ahí es donde cobra tanta relevancia el flujo de caja, para poderlo quizás también ver, compartir con el inversionista, con el fondeador, así sea un banco. Nosotros siempre a los bancos cuando les pedimos, les montamos todo nuestro proyecto. Inclusive a los bancos les entregamos nuestro deck, nuestra presentación, les entregamos nuestro flujo de caja y les montamos cómo les mostramos cómo les vamos a soportar el crédito con garantías mobiliarias, inmobiliarias, firmas de socios. Ya eso lo vamos a ver también. Algunos ejemplos de ese plan de crecimiento es para invertir en mercadeo y ventas. Idealmente uno quisiera, a menos de que sea un reperfilamiento de una deuda, uno quisiera pensar que la plata que estamos a punto de inyectarle a la compañía, la financiación, es para crecer. Idealmente no es, de nuevo, a menos de que sea un reperfilamiento de deuda, no es plata simplemente para tapar un hueco, porque pues ese hueco se va a volver a crear, a menos de que estemos en una crisis o en una pandemia. Y aquí hay algunos ejemplos de para qué utilizar el fondeo: abrir un nuevo país, crear un nuevo producto, soportar el capital de trabajo de un nuevo contrato que acabo de adquirir, una nueva línea de negocio, expandir mi negocio y demás. Los documentos, no importa si es equity o deuda, tienden a ser muy similares. Si es equity, si es un inversionista, quizás no hay necesidad de tener un teaser o un one pager. No importa si le van a pedir plata a un banco, entidad financiera, o le vamos a pedir plata a un inversionista, la presentación de la empresa es muy importante. Y creo que ahí es donde en muchas ocasiones, cuando nos quejamos de por qué los bancos no nos prestan, muchas veces no sabemos navegar cómo funciona un banco desde el interior, no sabemos cómo funciona la oficina, la regional, no sabemos cómo funcionan los analistas, el comité de crédito. Y si entendemos, conocemos cómo funciona el banco al interior, al final están compuestos de seres humanos, hay menos tecnología de la que ustedes creerían al interior de un banco tradicional, y eso significa que hay que darles herramientas para que puedan hacer una mejor evaluación de nuestro crédito, de nuestra solicitud de crédito, y eso incluye una presentación, unas proyecciones financieras, los términos de inversión o los términos del fondeo. Oye, quiero un crédito bajo estas condiciones. Sí, nosotros somos los que le pedimos al banco las condiciones del crédito, no simplemente esperamos a que ellos nos ofrezcan. Periodo de gracia de tantos meses, aspiro una tasa de este rango, te voy a dar estas garantías, adquirencias, datáfonos, una fuente de pago o fideicomiso, o simplemente un pagaré con firmas de todos los socios. Y seguramente si es un banco vamos a necesitar un montón de anexos, declaraciones de renta, estados financieros. Si es un inversionista, seguramente necesitaremos un acuerdo de accionistas. Ahora, si estamos hablando de que vamos a buscar capital más de un inversionista, seguramente vamos a terminar definiendo unos términos de inversión, cosas como si parte del capital, del requerimiento de capital viene de privados vía inversión, una valoración, cuánto capital voy a levantar, cómo me voy a diluir o no van a haber diluciones, el tipo de acciones que le vamos a entregar a los inversionistas, quiénes toman la decisión, en qué jurisdicción o país está ubicada la sociedad, en qué nos vamos a gastar la plata. Si queremos unos inversionistas muy activos o preferimos unos inversionistas más pasivos, quizás. Eventos de qué pasa en los casos de liquidación, de lo que son eventos de liquidez, cómo se recibe la plata de regreso, quién la recibe primero, y ese tipo de cosas, cómo establecemos la junta directiva. Ahora, si no es solamente inversión y lo que vamos a utilizar es un mix, creo que las empresas mucho más avanzadas terminan utilizando un mix grande de todo lo que están viendo en esta diapositiva,
Parte de lo que buscábamos cuando creábamos esta diapositiva era que supiéramos que hay instrumentos que existen por el tiempo, pues no los vamos a poder explicar uno por uno en detalle. Quizás le pueden tomar un pantallazo, pero es que en el camino uno puede utilizar muchas herramientas, muchos mecanismos diferentes, y hay algunos que quizás no aplican todavía y aplicarán quizás un poco más adelante. Y entre eso, pues, una parte es conseguir inversionistas de riesgo, y yo siempre hago énfasis en riesgo, porque en muchas ocasiones nos encontramos con inversionistas que quieren invertir, quieren la rentabilidad de una inversión, con el riesgo no de una inversión en patrimonio o en equity, quieren que uno les garantice un poco esa inversión, y eso no termina siendo ya un inversionista, eso termina siendo ya, se empieza a parecer un poquito más a entidad financiera o a un banco o a un crédito más bien. Y no importa en el estado en el que se encuentre la compañía, pues siempre va a haber riesgo. En muchas ocasiones tenemos la posibilidad con algunos inversionistas de definir pactos de recompra, y genial si lo podemos definir desde ya, un inversionista al cual le podamos decir, oye, vas a poner un capital en la empresa, dejemos por escrito que si yo tengo la posibilidad de devolverte tu capital más 2 veces retorno o 3 veces retorno, si pusiste bien, si pusiste 100 millones, y yo de pronto tengo la posibilidad de devolverte 300 o 400 o 200, la cifra que ustedes acuerden con su inversionista, tengo la posibilidad de recomprarles esas acciones, y de entrada ya sabemos que tenemos un mecanismo para dentro de 1, 5, 10 años recomprar algunas de esas acciones. Esa es una cláusula que podemos dejar allí, simplemente a veces no se ejecuta, pero si de pronto nos ganamos la lotería, nos llegó el baloto, recibimos una herencia o el negocio está generando muy buenas utilidades, pues aprovechamos para hacer esa recompra. Lo otro, de pronto es un crédito tradicional bajo ciertas condiciones, periodos de gracia. Lo otro es un leasing y lo otro es un leaseback. Le recomendaría simplemente investigar un poquito más en el leaseback. Nosotros de hecho estamos acudiendo a un leaseback en este momento con algunos de los equipos que ya tenemos. En el leasing pues es una especie de compra a crédito. En el leaseback nosotros en este momento tenemos unos equipos que le vamos a devolver en teoría la propiedad a la entidad financiera, y ese es parte de su soporte del crédito, y vamos a aprovechar las tasas tan bajas que hay en este momento para obtener algunos créditos a mejor tasa. Un factoring, la venta de las facturas que un cliente me pagará en 30, 60, 90 días. Confirming, también un mecanismo para trabajar con los proveedores para que la entidad le financie a mi proveedor. Recursos no reembolsables, concursos, grants, aceleradoras, incubadoras. Algunas universidades tienen recursos en sus programas de emprendimiento, lo que en su momento fue el Gran Impulsa. Hoy en día de ese Gran Impulso pues ya no tenemos todo. No me voy a poner muy político en el tema, pero lo que fue ese Impulsa 2012 a 2016, 2013, 2016, habían muchos recursos para los emprendedores. Y esos son más financieros o recursos que terminan entrando, pero hay otra manera diferente de financiar el negocio. Y en muchas ocasiones terminamos no creando el negocio de una manera diseñada, sino que casi que el mercado la diseñó por mí. No, es que los clientes en mi industria normalmente pagan a 30 días, entonces yo me metí ahí sabiendo que podía yo generar algún tipo de innovación. Y estos son los que más me gustan, de hecho, porque aquí es donde suceden muchas de las innovaciones. Estos primeros pues son instrumentos que ya existen. Y mecanismos para financiar la compañía más relacionados con el modelo de negocio son, por ejemplo, el ciclo comercial de flujo de caja. Ya vamos a ver un ejemplo de ese. Anticipos o pronto pago. Si mi cliente dice que me va a pagar a 30, 60, 90 días, y si le hago un descuento del 3, del 5, del 10%, si sus empresas tienen cómo otorgar, ustedes están marginando,
tienen un margen bruto del 40, 50, 60, o un EBITDA del 25, 30, lo que sería muy envidiable. Quizás tienen cómo otorgarle un descuento por pronto pago a su cliente y en vez de salir a buscar créditos, le dicen a su cliente, págame en 3 o 5 o 7 días y te doy un descuento. Lo otro son los depósitos y cierto tipo de clientes o aliados o proveedores les vamos a exigir unos depósitos y esos depósitos nos sirven para financiar la compañía de manera temporal, recordando que eso es un pasivo para nosotros y no es simplemente plata que nos podemos gastar. Lo otro es simplemente de una manera más orgánica, utilizando la caja o las utilidades que genera la compañía. Otro mecanismo es decir, hombre, yo voy creciendo a este ritmo, voy a traer terceros que pueden ser unas franquicias, pueden ser aliados, pueden ser un joint venture con un tercero y puedo terminar utilizando otros mecanismos como esos, como las franquicias. Yo tengo mi negocio y traigo algunos aliados en paralelo que me ayudan quizás a abrir unas zonas donde yo no voy a abrir, o unos países donde yo no voy a abrir, o unas ciudades donde yo no voy a abrir, y puedo utilizar a terceros y me expando además vía terceros. La pregunta siempre es, bueno, ¿y todo eso que entregamos? Al final, ¿qué hay que entregar? Depende del instrumento o mecanismo que hayamos decidido. Si fue simplemente un mecanismo crediticio, solo vamos a pagar intereses, sea que nos pidan unas garantías o no. Si utilicé otro tipo de mecanismos, puede que tenga que entregar equity, que es un porcentaje de la compañía, del patrimonio de la compañía. O puede ser un mix entre los dos. Yo siempre recomiendo llevar una estructura de capital lo más sana posible, sin irnos a un extremo ni al otro. Y ojalá esos recursos no reembolsables, que es genial, todos queremos esos recursos que no tenemos que regresar, de los cuales en este momento no hay muchos. Esta es en estos días hacíamos una publicación y me escribía mucha gente sobre esta diapositiva y creo que es un buen momento para explicarla porque nosotros normalmente no sabemos en qué momento se encuentra la empresa. En algunas ocasiones creemos que tenemos que financiar toda la vida de la compañía y a nosotros nos encanta, algo que aprendimos en algunos programas, dividir la ejecución, el crecimiento por fases. Por cada fase uno puede terminar utilizando diferentes mecanismos. Nosotros en este momento, en una de nuestras compañías, que es una sociedad que opera, es uno de los mayores operadores de software de Colombia, en esa sociedad, hemos financiado el crecimiento con diferentes mecanismos, pero al mismo tiempo la marca se ha financiado también sobre nosotros. ¿A qué me refiero? La fase 1 nosotros la financiamos 100% con equity. Todos los socios pusimos plata y montamos o compramos, adquirimos, arrancamos con los primeros restaurantes. En la segunda fase, que fue más o menos entre el mes 18 y 20, lo que hicimos fue abrir muchas líneas de crédito. Ya teníamos una compañía con números y lo que hicimos fue crecer toda esa segunda fase con líneas de crédito. Pero al mismo tiempo, si uno se pasa para los zapatos, para los dueños de la marca, ellos están creciendo de la mano nuestra a través de un sistema de franquicias. Y es que los dueños de la marca, en este caso Subway, ubicada en Estados Unidos, pues están creciendo con las utilidades o están recibiendo, ellos comparten su conocimiento con nosotros y nosotros a cambio les estamos pagando unas regalías y ellos pues están apalancándose su mecanismo de crecer y gran parte de su modelo de negocio está basado en franquicias, lo que es regalías. Entonces les quería dejar porque en cada fase uno puede terminar utilizando uno o el otro o un mix de instrumentos. Normalmente esta diapositiva me encanta sacarla con tablero, pero el tiempo aquí no deja y lo que les quería dejar con esta diapositiva era muy simple y es que en muchas ocasiones nosotros necesitamos traer muchos de estos recursos que están viendo aquí a la mesa y creemos que tenemos que pagar por ellos en cash, en efectivo,
pero no es así. En muchas ocasiones la compañía necesita servicios legales o de mercadeo u oficinas o mucho, quizás estrategia comercial, vendedores. Y lo que podemos utilizar en muchas ocasiones es simplemente pagarle a los dueños de esos servicios con una parte de los ingresos o con una parte del patrimonio de la compañía. Si mi compañía es una compañía que requiere mucha estrategia de marketing, me busco una agencia de marketing, le organizo un plan de trabajo durante 12, 18, 24 meses, donde ellos me van a aportar conocimiento y ejecución y yo a cambio les voy a entregar el 0.5, el 1, el 2, el 3% de la compañía, dependiendo pues de muchas condiciones. Pero me gusta dejar es porque uno puede financiar muchos de los requerimientos, requisitos de la compañía, poniéndose muy creativo, buscando celebridades, esos amigos en redes que tienen 50, 100 mil, 200 mil seguidores. Bestia, joder, madre, ¿qué tal si ese man nos hace una publicación recomendando nuestro negocio y me ahorré quizás lo que cuesta contratar a estos personajes, 10, 15, 20 millones de pesos? Y todo esto requiere pues entender las necesidades de la empresa y saber cómo me pongo creativo con ellas. Aquí simplemente algunos de los fondeadores o inversionistas que tenemos, pues está sector financiero más tradicional, bancos, compañías de financiamiento tradicional, estas las compañías de financiamiento comercial, estas las desconocen mucha gente. Aquí ellos tienden a ser un poco más laxos, más flexibles en los análisis de crédito. Cooperativas financieras, lo que es banca de segundo piso, en gobierno, pues las convocatorias de diferentes entidades, en ONGs, en sector privado. En cuanto a tipo de recurso, pues créditos o incentivos como lo veíamos ahorita, recursos privados y tipos de inversionistas, lo que es el famoso Family, Fools and Friends, las 3 Fs de las primeras etapas de una compañía, no necesariamente una startup. Inversionistas privados, ángeles, el famoso corporate venture se ha convertido en uno de los principales jugadores de la financiación de los emprendimientos de Colombia, que son los grandes corporativos que deciden invertir como estrategia de innovación o de devolver. Las oficinas de familia y los famosos fondos de inversión, de los cuales lamentablemente hay muy poquitos. Y lo que les voy a mostrar a continuación para muchos de ustedes, y sé que en esta charla hay perfiles, personas supremamente avanzadas, quizás esto parecerá una bobada, pero cuando uno ya lleva 2, 3 años en el negocio, se sienta y hace un análisis, a veces no se da cuenta en qué momento terminó metido en este círculo vicioso. Y es que el ciclo comercial de flujo de caja, la forma en que da la vuelta completa el dinero en la compañía, a veces es la mejor forma de financiarlo. Y sin darles el nombre exacto de la compañía, para no revelar el santo, les voy a contar un poco lo que, ya a continuación, lo que nos sucedía en una de nuestras compañías, donde teníamos clientes que pagaban a 45 días. Les prestábamos un servicio, ellos decían radique la factura, esto pasa sobre todo en el B2B, cuando soy una empresa que le vende a otras empresas, no que le vende a un cliente final. Y por el otro lado teníamos proveedores que decían, oye, yo no te doy crédito, me tienes que pagar en efectivo el día que se prestó el servicio, máximo al otro día. Y lo que nos sucedía entonces era que si vendíamos 100 millones un mes, o en un periodo de 45 días, necesitábamos esos 100 millones para pagarle a los proveedores o un poco menos, teniendo en cuenta el markup o el margen de nuestro producto o servicio. Pero cada vez que vendíamos más o que queríamos crecer más, pues terminábamos teniendo una necesidad de más capital y más capital y más capital, y se nos estaba volviendo un dolorosísimo de cabeza. Entonces lo que uno dice es, hombre, esto que están viendo aquí a continuación es el sueño. ¿Qué pasa si fuera a la inversa, donde tienes clientes que el día que entran dejan la plata y a tu proveedor o prestador del servicio le pagas a 45 días? Eso significa que siempre tienes 100 millones
cada periodo de 30 o 45 días en la cuenta de ahorro y siempre tienes plata y cada vez que creces más, te queda un poco más de plata y eso es lo que llaman pues jugar con la plata del cliente para eventualmente cubrir al proveedor y demás. Digamos que se viene la ley de plazos justos y todo este tema, pero pues aquí sigue habiendo una oportunidad para crecer con mi modelo de negocio. Entonces, lo que nosotros decidimos en esa compañía que tenía esta situación de acá, los clientes nos pagaban a 45 días, lo que dijimos fue, clientes, les vamos a ofrecer un servicio prepagado. ¿Quieren empezar a acceder al servicio? Ustedes deben prepagar el servicio. Si no lo prepagan, como un celular prepago, si no está cargada la cuenta, no tienes cómo acceder al servicio. Y algunos de los clientes, obviamente, con ellos se generó mucha fricción, estuvieron muy reacios. Muchos decidieron que no lo iban a aceptar, pero eventualmente en el camino la gente empezó a decir, bueno, sí, lo entiendo, y nos funcionó. Otra forma de hacerlo es darles el descuento. Y lo único que necesitábamos era ganar unos cuantos días con los proveedores y logramos negociar 7 días con los proveedores. Para nosotros son un aliado estratégico al interior, son mucho más que un proveedor. Y logramos ganar unos cuantos días, pero de repente quedó inverso y ya logramos resolver la necesidad de caja para crecer en el tiempo. Y ya para ir cerrando con un par de diapositivas adicionales y dar espacio a las preguntas, algunas recomendaciones que siempre dejo es que seamos menos transaccionales y más relacionales. ¿Qué significa? Necesitamos construir confianza, construir relación. Necesitamos que si es un inversionista, construir esa relación. Si es una entidad financiera o un privado que me va a prestar, ellos necesitan conocernos. En muchas ocasiones, cuando es entidad financiera, entramos a la entidad, pedimos el formulario de solicitud de crédito, lo llenamos, lo dejamos y nadie supo qué pasó. Nadie sabe que yo me llamo Luis Felipe y que mi compañía hace XYZ. Es importante que construyamos esa relación con ese asesor que está ahí. Ese asesor es una persona, al final ese asesor es un ser humano, tiene 50 o 100 solicitudes, pero no hay plata para todos. Entonces debe elegir las 5 o 10 que él crea que tienen mayor potencial y si ni siquiera sabe quién soy yo, cuando llegue a mi empresa va a decir, ¿y este quién es? Lo descarta y termina llevando a comité de crédito las empresas que él dice, yo a él lo conozco, fui a la oficina, me tomé un café con él, le conocí los empleados, la compañía queda aquí a 2 cuadras, bla, 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 y tiene una historia que contar. Y al final lo que les dejo con eso, y eso aplica para un inversionista o para un crédito, es que hay que construir esa relación de confianza. ¿Cómo se construye eso? Empezando con mucho tiempo de anticipación. Si necesitamos la plata hoy, para allá, pues madre, estamos en problemas porque normalmente construir, a menos de que tengamos unos estados financieros supremamente sólidos, necesitamos construir esa relación con las entidades. Necesitamos construir esa confianza y algunas formas de hacerlos es rendir cuentas. ¿Cómo rendimos cuentas? Simplemente vamos, hablamos con ellos, les contamos cómo va la empresa, qué ha pasado. Otra muy sencilla es un newsletter, porque hoy en día los cafés ya no se pueden mucho, y es crear un newsletter con una base de datos donde vamos manteniendo informada a la gente. Lo otro es entender quién me va a entregar la plata, sea un crédito o sea financiación o sea un mix. Entender qué es lo que a ellos les gusta hacer, en qué sectores están. Y pongo los casos más tradicionales. A veces la gente va a Bebillas a pedir plata para la empresa. No significa que Bebillas no preste plata para empresas, simplemente que es una entidad más enfocada en persona natural. O a veces van a Banco de Bogotá a pedir plata para la persona natural. No significa que no lo hagan, simplemente que es un banco más enfocado en empresas. O a veces voy donde un inversionista que le gusta invertir que no toca, hoy en día está muy de moda el tema del cannabis y todo esto, nosotros por política simplemente no lo hacemos, no invertimos en temas del cannabis, no lo entendemos, no sabemos eso cómo se come, no entendemos la regulación alrededor del mundo y en muchas ocasiones vienen y nos tocan la puerta. Luis, tengo un súper proyecto
Y probablemente es un super proyecto, simplemente que yo no entiendo de ese mundo, yo no entiendo de ese negocio y esta no debería ser la puerta para desgastarse. Seguramente hay otras personas que sí conocen de ese negocio y probablemente sí invertirían en él. Como les decía, les dejo aquí un poquito más en la página publicamos muchos de nuestros documentos, mucha de la información. En LinkedIn publicamos también gran parte de lo que nosotros hacemos en el día a día. Y si queda tiempo, al final tengo un poquito de material extra. Te devuelvo, Espinosa, la palabra. Listo. Ya tenemos algunas preguntas, Luis Felipe, entonces pues voy a arrancar y también invito a todos los que están acá conectados que vayan escribiendo sus preguntas en el chat. Entonces arrancamos con una de Santiago Carmona y él pregunta: para un emprendimiento que todavía no está constituido como empresa y cuyo mayor reto es generación de awareness dentro del target específico, ¿cuál sería la mejor alternativa para conseguir financiación y o capital semilla? Holy shit, momento, perdón, otra vez, perdón. Repíteme la pregunta, qué pena. No, básicamente lo que pregunta Santiago es que la empresa todavía pues no ha arrancado todavía y pues que hasta ahorita está como en tema de consecución de awareness, y su pregunta puntual es cuál sería la mejor alternativa para conseguir financiación o capital semilla. Genial, genial. Gracias, Santiago, con toda, y si podemos ser clientes y ayudarte a ser los primeros, si tiene un producto o servicio con el que te podamos ayudar, genial. Me puedes escribir por interno, pero para responder la pregunta, si un emprendimiento no está generando caja todavía, y aquí esto es bien importante porque somos muy críticos de la banca, de los bancos en general, y es muy importante entender que si nuestro modelo de negocio no está generando plata aún, no está generando recursos, no está generando utilidad, no deberíamos estar acudiendo a una entidad financiera para pedir recursos porque no hay de cómo pagarlos. La entidad financiera va a exigir que les paguemos. A menos de que ustedes vayan a mezclar las finanzas de la persona natural o de los dueños con las finanzas de la empresa, inicialmente digamos que no lo vamos a hacer. La empresa no genera utilidad, entonces ¿cómo va a pagar su deuda? Y ahí siempre vamos al tema de no, necesito la plata para generar utilidad, para eventualmente pagar la deuda. Pero recuerden que los bancos tienen la plata de todos nosotros. Los bancos están apalancados sobre los ahorros de todos nosotros. Y eso lo que significa es que si le llegan a prestar a alguien que no tiene la capacidad de pagar, pues se están perdiendo los ahorros de algunos de nosotros o de todos nosotros en una proporción muy chiquita. Y por eso la entidad financiera tiene temprana, acudamos a inversión, no a crédito. Listo. La siguiente pregunta es de Alejandra, que además es muy parecida a... Bueno, no, voy a hacer primero la de Alejandra y es cómo hacer la valoración de un emprendimiento, pues saber cuánto vale el emprendimiento, sobre todo para poder establecer el porcentaje de equity que se le va a entregar a los inversionistas. O sea, creo que requiere más que una charla de unos minutos. ¿Me están escuchando bien? Sí, 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 Luis Felipe, se le está como a veces como saltando un poquito, pero en general lo estamos escuchando bien. Voy a quitar la cámara un segundo. Listo. Eso requiere mucho más tiempo para responder, pero una forma, y lo mostramos en una de las publicaciones, yo creo que no voy a ser muy irresponsable respondiendo a esa pregunta en un periodo de tiempo tan corto, porque aquí hay 60 personas que podrían llevarse un mensaje equivocado, y creo que para eso se requiere mucho más tiempo y entender las condiciones particulares de cada compañía. Pero lo que nosotros hemos visto en el tiempo es que cada fase, cada ronda, en cada periodo o etapa de una compañía, se termina entregando normalmente una cifra muy similar, algo como entre el 10 al 30% de la compañía. ¿De qué varía que en una ronda se entregue el 10 o el 30 del estado en el cual está la compañía, de cuánto capital están levantando, de cuál es si ustedes son un emprendedor con un track record o un historial muy grande,
pero tradicionalmente se termina entregando como entre el 10 y el 30% de la compañía, no importa si son 100 millones o 1000 millones, tradicionalmente es una cifra muy como dentro de ese rango. Esa no es una respuesta exacta, pero sí es lo que normalmente vemos en el mercado. Luis Felipe, sí, igual esta pregunta también era lo que le decía, que se repite un poco con la de Luis Cubides, pues porque él ya habla más, es como de los diferentes métodos de valoración y usted cuál considera que es como el más convincente para los inversionistas o si es un método de valoración para cada situación diferente. Sí, no aplica lo mismo para todos y es que la compañía de etapa muy temprana, si se trata de valorar vía un mecanismo, una metodología tradicional, pues está llena de humo, de aire. Una compañía de etapa mucho más avanzada puede valorarse de diferentes mecanismos, desde un flujo de caja libre, valor presente neto, benchmark, múltiplos, etcétera. Entonces, hay que entender cada compañía y el estado en el cual se encuentra la compañía para uno saber qué metodología aplicarles. Metodologías de valoración ahí, si tomamos las más alternativas, hay 30, 40 o más. Las más reconocidas son 4 o 5. Entonces, tratando de ser responsable también ahí, Juan, creo que hay que entender el estado en el cual se encuentra la compañía. En las etapas muy tempranas probablemente es algo como múltiplos. Y un poquito de este. Listo. El siguiente es, ¿cuál es su opinión? Esto lo pregunta Daniel Reyes y es, ¿cuál es su opinión frente a los safe o notas convertibles? Son muy útiles en ciertos momentos de una compañía. El problema que tenemos con el SAFE es que en Colombia la gente no lo entiende, la mayoría todavía no lo entienden. Entonces, en muchas ocasiones uno se encuentra un gran inversionista, un inversionista que le puede generar mucho valor a uno como compañía, y uno le dice, oye, el mecanismo que estoy usando es un safe, y el inversionista te dice, no sé qué es un safe, nunca en la vida lo he visto. Entonces uno empieza a explicarlo, Y Combinator, no sé qué, es el mecanismo más utilizado en el mundo startup, y el inversionista te responde de la misma manera, no tengo ni idea qué es eso. Entonces una de dos, o me das unos meses y yo entiendo qué es, o nos sentamos con mi abogado a ver si él entiende qué es. Entonces, mi recomendación ahí es que sean lo suficientemente flexibles para entender el tipo de inversionista que van a buscar. Si es un inversionista que no es muy sofisticado, preferiría una deuda convertible, que es más fácil de entender. Y si ustedes ya van y sus inversionistas son VCs y ángeles si ustedes son una startup, pasándome al mundo startup, saliéndome de emprendimiento tradicional, seguramente para ustedes si les aplica el SAFE, la mayoría de los jugadores en esa industria saben que es un SAFE y háganle. Si necesitan ir muy rápido, el SAFE o la deuda convertible les funcionan muy bien. El contrato de emisión de acciones, la compraventa de acciones tradicional es lenta. Listo. Creo que no tenemos más preguntas del público, pero yo sí quería hacer una pregunta a Luis y es relacionada como a toda esta información. O sea, cuando uno comienza a averiguar sobre temas de inversión, sobre mecanismos de financiamiento, hay mucho en Internet. O sea, creo que pasa algo parecido como con los médicos y es que si uno busca una enfermedad tiene 80 fuentes diferentes. Entonces, ¿cuáles son como las fuentes que usted más recomienda como para aprender sobre este tema? Y si un emprendimiento quiere comenzar a meterse y a buscar un poco más sobre temas o de inversión o de financiamiento por deuda, ¿cuáles son como esas fuentes que usted recomienda? Yo creo que lo primero es que toca diferenciar si voy a levantar o buscar financiación para emprendimiento más tradicional. Son unas fuentes bien diferentes a lo que es todo este mundo startup y emprendimiento de alto potencial y demás. Creo que las divido un montón. En el camino empiezan a converger instrumentos como crédito, factoring, confirming, leasing, pero en las etapas más tempranas son como dos mundos súper extraños, dos mundos muy diferentes.
En startup arrancaría con un libro súper básico, que es está en inglés, no lo puedo encontrar en español, pero está escrito de una manera muy simple, que es la guía definitiva de levantamiento de capital de GUST, The Definite Guide to Angel Investing, y habla muy desde los zapatos del inversionista, pero uno como emprendedor puede leerlo y entiende la dinámica y cómo está funcionando. Esa es una. La otra es conoce más No More Than Your VC and Your Lawyer. Me acaba de ir el nombre del inversionista. Me quedaría con esos dos, del autor, para no profundizar mucho. Y si me quedo, y si me voy para el tradicional, pues todo lo de Damodaran funciona tranquilamente. Y me quedaría con la literatura más tradicional, Management 101. Todo lo que Y vemos pues en la universidad. ahí Duván nos pide el favor de que si de pronto sí nos podría escribir por el chat los libros, pues para quedar con la Listo. lista sería bueno. Ya va. Y la otra pregunta, que esa también viene de mi lado, es, como usted dijo, pues el ideal de levantamiento de capital es pues autofinanciarse, casi que el mismo flujo de caja de la compañía de lo suficiente para que yo como empresa pueda mantenerme y crecer. Pero también hay por el lado, uno también encuentra que eso afectaría como la velocidad en crecimiento. ¿Usted está de acuerdo con eso o cree que uno puede llegar a crecer como a la misma velocidad sin inversión o sin fuentes de financiamiento externas que con estas? Yo en eso soy un inversionista un poquito más tradicional en el mundo del VC o del emprendimiento y jugadores en el extremo derecho. Ese no somos nosotros, porque creemos que hay que crear compañías que sean responsables. Es muy fácil salir a medios de comunicación, es muy fácil salir a echar el cuento. Y mostrarle al mercado que estás creciendo un montón, pero estás generando millones de dólares en pérdida y billones de dólares en pérdida. Eh, y creemos que eso es un poco irresponsable. Entonces no somos el extremo de la derecha de carecer por carecer a lo que dé porque dé simplemente por crecer. Porque es una bomba de tiempo, una papa caliente que al final alguien la tiene que coger. Entonces el negocio para nosotros, si va a crecer a la velocidad del diablo, hágale, pero monitoreando dónde está, si estamos perdiendo es porque estamos perdiendo no por margen bruto, sino por gasto en mercadeo, ventas y adquisición. No porque el negocio no da, no porque el overhead o los gastos administrativos son demasiado pesados. Nosotros somos como el de la mitad tirando un poquito para ese lado. En el otro lado está el súper tradicional. La pregunta que se viene dando los últimos 12, 18 meses es si Tostado, de Uno y Justi Bueno se les podía clasificar como una startup. Venden más que el 99%, creo que hay una sola startup en Colombia que vende más que ellos. De resto, cada uno de ellos vende más que cualquiera de nosotros y muchos, la mayoría de nosotros juntos. Y la pregunta es, ok, pero ya no hay tecnología, ¿son startup o no son startup? En mi visión, yo sí los metería en startup porque para nosotros la visión de startup es capacidad de crecer de manera exponencial. Entonces, con tecnología o sin tecnología. Creo que se le pone un mito muy grande y muy sexy, muy cool, muy chévere al mundo de la tecnología. Al final no son empresas. Es una capita de maquillaje que se le pone encima. En nuestro caso tratamos de quitar esa capa de maquillaje para entender qué es lo que hay detrás. Entonces me quedo más en la mitad. ¿Se puede crecer? Sí, se puede crecer, pero depende del modelo de negocio, pero nunca vas a crecer a este que crece a lo que dé, sin importar si se quiebra y sin medir riesgos en el camino. Si estás más como entre la mitad tirando para allá, creo que con un poco de financiación y el modelo de negocio adecuado, puedes crecer de manera muy rápida. Listo. Otra pregunta, y qué pena que acá me estoy tomando yo la palabra para las preguntas, pero es ahorita sobre todo con el boom de lo que se dio en Rappi, en que estas empresas crecen mucho y de cierta forma no son rentables.
y creo que esto también ha cambiado un poquito como con la pandemia. Entonces, mi pregunta es en dos sentidos. Uno es, si usted siente que con el tema de la pandemia ha cambiado algo la visión de inversión que se tenía en estas empresas que no generaban rentabilidad pues en una etapa muy rápida. Y la segunda es cuáles son como esos KPIs o indicadores que ustedes se fijan en las empresas, porque por ejemplo ahorita cada vez más están diciendo que el indicador de ventas viene a ser un tema de vanidad más que de sanidad. Pero entonces, ¿cuáles son esos indicadores importantes que los que ustedes se fijan en los emprendimientos? Voy a arrancar por ahí, voy a arrancar por ese y después me paso a si creemos que cambió. Los nuestros son muy básicos, los nuestros en eso nosotros buscamos, nosotros somos un inversionista extraño porque busca crecer muy rápido, pero de manera responsable, es la mejor manera en que nosotros lo describimos. No nos gusta el emprendimiento o no buscamos el emprendimiento tradicional, eso fue lo que hizo pues, mi abuelo con sus compañías y demás. Pero no somos ese otro extremo que le dice al inversionista esta plata se pierde y se pierde y se pierde. Creemos que estamos como en la mitad, entre mitad y rápido. Entonces nuestros indicadores son un poco más, muy básicos en cuanto a ventas, pero las ventas hay que cruzarla con EBITDA. Nosotros buscamos EBITDA. Lo que pasa es que en las etapas tempranas no hay EBITDA y los primeros 2, 3, 4, 5, 6 o 7 años no hay EBITDA. Y nosotros estamos de acuerdo con que no lo va a haber. No lo va a haber los primeros años, no pasa nada. Pero el modelo estabilizado en el quinto, séptimo o décimo año debe mostrar un EBITDA y con eso paso un poquito a responder parte de la primera pregunta y es, el emprendedor no importa, si hoy va a crecer y su visión es crecer a lo que dé, a la máxima velocidad posible, está bien, pero debe tener un plan muy claro de cómo se rentabiliza esto. El problema es que nos encontramos en muchas ocasiones con emprendedores que están creciendo al fácilmente 70% mes a mes, 50% mes a mes. Eso da 1.500, 2.000% año a año. Y el problema es que están creciendo y el modelo simplemente no da. Están creciendo porque están regalando plata. Están creciendo porque están jugando a margen bruto negativo. Lo que sería ese antiguo dumping, del cual ya nunca se habla. Termino con las variables. Para nosotros, costo de adquisición, cuánto te cuesta adquirir un cliente, el Customer Lifetime Value, el margen bruto, buscamos el margen bruto, así no haya EBITDA, ojalá haya margen bruto desde hoy y no estemos regalando el producto solo por crecer. Rotación de inventarios, nivel de recurrencia del cliente, la recurrencia para nosotros es clave, es vital. Y respecto a si cambió la visión un poquito, los inversionistas más sofisticados se volvieron más responsables y los más nuevos dijeron, oh, se vienen los unicornios y esa palabra y no sé qué. Y los más nuevos, los que están en sus primeros fondos, son más irresponsables y están buscando solamente el siguiente Facebook, solo el siguiente Google y creen que todo lo que hay en la mitad no es bueno o no trae retorno. Entonces, los más sofisticados se volvieron más responsables, que son básicamente los grandes, los que están en su tercer, cuarto fondo o llevan 15 o 20 años jugando este juego y los más nuevos se volvieron más agresivos. Eso es lo que estamos viendo. Y ya la última para poder cerrar es, ¿cómo ha visto la evolución del tema de inversión en Colombia? O sea, hace unos años uno veía, por ejemplo, que la red de ángeles inversionistas de Bavaria, pues como que capacitó muchas personas para inversión, pero al final los resultados pues no fueron tan buenos como se esperaba. ¿Qué tanto ha visto como esa evolución de la inversión en Colombia en los últimos años? Bien, bien, bien. Yo creo que los que me conocen, y aquí veo algunos conectados, algunos conocidos, me han escuchado este cuento en los últimos 2 años y tú me lo has escuchado por ahí 7 años. Lo que sucede, lo que ha venido sucediendo en Colombia es que ya tenemos un talento increíble. En el 2011, 2012, cuando los primeros inversionistas de riesgo de startups, de compañías de alto potencial salían a buscar
emprendedores se encontraban que eran los mismos 4 o 5. Los mismos McAllister, los mismos Peter Ostrowski, los mismos con los mismos. Y era un grupito chiquitico. Entonces todos se peleaban poder entrar en ese pequeño grupo de empresas. Pero hoy en día esa ya no es la realidad. La realidad es que hay emprendedores y aquí veo un par conectados que la están toteando, que tienen las habilidades, el talento, que están en su segunda o tercera empresa. Pero el gran problema que tiene el ecosistema colombiano es que no hay suficiente fondeo y entramos en un círculo terrible, vicioso. Los emprendedores buenos levantan su primera ronda en Colombia con jugadores locales, family offices, ángeles inversionistas, y su segunda o tercera ronda en adelante termina siendo normalmente en México. Y todos nuestros buenos emprendedores están yendo para México, todos. Si no terminan en México, terminan en la famosa Delaware. Y el país está perdiendo su talento porque o los headquarters se van para México o se van para Estados Unidos. Entonces, pues perdemos algunos empleos acá porque la sociedad se va, perdemos impuestos porque la sociedad ahora empieza a declarar en otro país y en muchas ocasiones el equipo de base se termina mudando para otro país. Entonces, inversionistas, muchos ángeles, pero los ángeles acompañan la rondita inicial, la presemilla y la semilla. Pero estas buenas compañías que la están toteando y estamos viendo toda esa rapimafia, creando un montón de compañías hermosas, todos se terminan yendo a levantar plata a Chile, a México, a Estados Unidos. En resumen, para responderte esa, muchos ángeles, muy pocos fondos, unos cuantos family offices, ya tenemos más corporate ventures, pero el gran dolor del ecosistema de emprendimiento colombiano es que no hay suficiente fondeo para los emprendedores. Luis, y todo esto que yo creo que además los últimos días ha tenido como mucho debate es el tema del Silicon Valley latinoamericano, que dicen que Colombia es esto. Usted desde su perspectiva y pues precisamente con esto que contaba del tema de los problemas de fondeo que tenemos en Colombia, ¿usted qué piensa de eso? Nosotros llevamos desde el 2008 viendo el crecimiento de esto, acompañando desde entidades de gobierno, acompañando nacimiento de apps.co, Impulso y todo ese tipo de cosas. Y hemos podido ver muy de cerca, junto a ustedes, a tu hermano, todas esas locuras que han venido sucediendo y muy de cerca, digamos que en eso hemos sido muy privilegiados y lo que vimos fue un Chile arrancar como un misil entre el 2010 y 2016 y se quedó estancado. Luego México siempre estuvo adelante de lo que ¿qué es lo que vemos hoy? Un Brasil, para nosotros Brasil es otro continente, entonces no vamos a contarlo. Y nos queda México y Colombia, esos son los dos países que se están luchando esa posición en América Latina y yo no creo que sea de llevarlo a ese extremo porque son extremos, el Silicon Valley, entonces tenemos que ser el más de los más de los más. No, no necesariamente, porque eso significa que si no eres el más de los más, entonces de aquí para abajo, como decía mi madre, del segundo en adelante todos son perdedores. Y yo no creo que eso es una visión radical, porque podemos ser un buen segundo, un buen tercero, un buen quinto. Entonces no creo que tengamos que ser eso, pero sí se tienen que crear las condiciones para que no se nos vayan los emprendedores para México. México feliz, pues está recibiendo todos los nuestros y podemos hacer la lista de los 10 más grandes. Todos tienen inversionista mexicano, entonces, pero no todos ellos tienen inversionista colombiano. Y si le preguntas a la startup mexicana, no tiene inversionista colombiano. Solamente tiene colombiano cuando decide entrar a México y necesita jugadores que le ayuden a entrar a Colombia. Entonces, no creo que sea el extremo y creo que con hacer una buena tarea entre Colombia y México están dando una pelea muy bonita, muy sana para las economías. Listo, no. Luis Felipe, mil gracias por acompañarnos. Una nota a este espacio. Creo que todos quedan ahí con el contacto de Luis Felipe en su página y también por LinkedIn que él los compartió. Y pues nuevamente quiero invitarlos para la jornada de mañana que vamos a tener la conferencia de Startup a Scale Up. Esto va a estar a cargo de Alejandro Gómez, que él es CEO en Grovity. Y pues de nuevo, mil gracias a todos por conectarse y a Luis Felipe por abrirnos este espacio y acompañarnos. Totalmente agradecido y bueno, que tengan buena tarde a todos.
Gracias, Juan. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego.